Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Hoy vamos a hablar acerca de la introducción a las comunicaciones. Las comunicaciones se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, desde que empezamos con un sistema por ejemplo, de clave Morse o las señales de humo que utilizaban los indios, hasta los más complejos y actuales que son, por ejemplo, los sistemas satelitales. Este crecimiento que hemos tenido nos ha llevado a desarrollar algunos métodos para la comunicación y llevar la comunicación de un punto a otro, desde un emisor hasta un destino. Para poder analizar y comprender cómo funcionan las tecnologías actuales, tenemos que entender cómo funcionaban desde un principio y cómo funcionan y cómo es que llevan las cosas de un lado a otro en cuestiones de segundo. Bueno, pues es necesario estudiar las técnicas de modulación sobre los que ha crecido la revolución comunicacional, llevando los sistemas de mayor crecimiento tecnológico o económico. Este desarrollo ha sido muy fuerte en los últimos años. En las próximas diapositivas vamos a hacer un recorrido en las comunicaciones solamente de una manera sencilla, para hacer un documento pedagógico de carácter general para el desarrollo del conocimiento que deben de ser profundizados en otros videos. Esta es una introducción y vamos a ver la parte de las comunicaciones explicando los términos importantes. En otros videos hablaremos acerca de las técnicas para tener un orden coherente. Bueno, pues para poder tener un buen sistema de comunicaciones necesitamos conocer cuáles son los elementos que van a estar incluidos o van a estar inmersos en este sistema. Obviamente vamos a llevar datos o la información desde una fuente hasta un destino. ¿Quién manda y quién recibe? Bueno, pues la fuente es la que origina el mensaje, lo que deseamos transmitir, el origen de la información, quién es el que manda. Después vamos a tener un transmisor. Esta fuente necesita algún elemento o dispositivo que convierte la señal como la conocemos, como nosotros queremos, a otro tipo de señal con características indispensables para ir por un medio y trasladarse de un lado a otro. Este transmisor lo que va a hacer es poner toda esa información en un canal de comunicaciones. El canal de comunicaciones es finalmente por donde viaja la información, que puede ser cable, puede ser fibra, puede ser microondas, puede ser señales satelitales. Y este es el que va a estar conectado del transmisor al propio receptor. Y bueno, como dijimos, puede ser
de distintas índoles, cable, fibra, no sé cómo se les ocurre. Después tenemos la parte de ruido e interferencia. Ojalá que todos nuestros mensajes y envíos no tuvieran problemas para la hora de la comunicación, pero sí, efectivamente tenemos problemas. Vamos a ver, por ejemplo, que si tenemos un monitor y le acercamos un imán, por ejemplo, vamos a ver cómo se distorsiona la señal del monitor. No lo hagan. Vamos a ver, por ejemplo, también cómo distintos equipos como nuestros celulares tienen un medidor de señal. Esto es por las distancias y por 20,000 cosas. Hay veces que estamos dentro de alguna habitación y en esa habitación no llega la señal, pero nos salimos de la habitación y ya podemos tener señal. ¿Por qué? Porque a lo mejor la construcción nos está haciendo algún cierto tipo de interferencia a la transmisión del celular. Lo mismo pasa con el cableado y con las fibras y todo lo demás. Tenemos que checar que nuestras distancias estén dentro de los estándares, porque si no perdemos información. Puede ser que perdamos información si nos salimos de los estándares. Después tendremos al receptor, que es el dispositivo que va a convertir lo que el transmisor generó y envió por los medios, por el canal de comunicaciones, lo va a recibir y lo va a volver a armar de una manera que se pueda entender o que esté parecido al mensaje original. Recuperando así el mensaje original emitido por la fuente. Y por último tenemos al destinatario, que es a la persona o al ente o al dispositivo, sí, es la persona o la unidad que va a recibir la información transmitida, y esta debe decir tal cual como la envió nuestro transmisor. Los modos de transmisión son tres, los que se conocen o los que se usan, y son el simplex, el half duplex y el full duplex. Estos son formas de enviar los datos y de recibirlos que vamos a explicar a continuación. Bueno, el simplex es muy sencillo. Uno transmite y todos los demás reciben. Estamos pensando, por ejemplo, en una estación de radio. La estación transmite y todos los aparatos de radio reciben esa información, pero no hay nada de regreso, ¿sí? Ese es un ejemplo de un simplex que utilizamos, por ejemplo. Y digo, y ejemplo, y les sigo con los ejemplos. Bueno, el otro es el half duplex. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ver el diagramita de abajo. El de arriba es el simplex, uno transmite y el otro recibe. En el duplex, half duplex o full duplex, los dos elementos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, van a transmitir y los dos van a recibir. ¿Cuál es la diferencia entre un half duplex y un full duplex? Bueno, el half duplex, hablemos por ejemplo una comunicación como por hacer algo meramente
como para comprenderlo, sería, por ejemplo, el WhatsApp o esos programas de mensajes que uno manda y el otro recibe, pero en esta teoría que les estoy diciendo, no pueden mandar al mismo tiempo. Es como si platicáramos por correo electrónico. Nos mandamos mensajes y bueno, uno recibe y entonces le mandas de regreso y el otro recibe. ¿Sí? Haciendo una comparación entre un sistema de señales, sería algo parecido. ¿Sí? Nada más uno manda y hasta que el otro recibe, entonces el otro manda y el primero recibe. Sería de esa forma. Y el hack duplex sería, por ejemplo, una llamada telefónica, que los dos están hablando al mismo tiempo, no importa que se encime uno en la voz del otro, y están transmitiendo los dos al mismo tiempo y están recibiendo los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Esa sería más o menos una pequeña explicación de estas tres formas de modos de transmisión. Las señales pueden ser definidas como respuestas de un sistema ante un estímulo, ¿sí? En el que un sistema recibe un estímulo y genera una respuesta a la cual se puede llamar una señal. También una señal puede ser considerada como una manifestación de energía, ya sean impulsos eléctricos u ondas electromagnéticas. Es como cuando nosotros golpeamos el agua y vemos que salen las señales, vemos que salen las ondas dentro del agua. Es exactamente igual una señal que nosotros hacemos. Nosotros generamos algún evento y eso provoca la manifestación de alguna actividad. Por ejemplo, las ondas de radio son como las ondas en el agua. Nosotros generamos impulsos y envía una señal, una alteración del estado natural del medio. Bueno, y esta alteración del medio tiene varias características. Sí, dentro de las características que podemos encontrar está la amplitud, el periodo, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. ¿Sí? Expliquemos cada una de ellas. La amplitud en física, la amplitud de una señal es una medida de variación máxima del desplazamiento o otra magnitud física que varía de forma periódica o cuasi periódica en el tiempo. ¿Dónde podemos entender o cómo podemos entender esto? Tenemos, por ejemplo, las estaciones de radio. Las estaciones que ya casi no se escuchan, que a lo mejor algunos radios ya no tienen o algunos ustedes ya no lo conocen, estaban las estaciones en AM y en FM. Las de AM son estaciones que llegan a muchos lados, pero si entramos a un puente, por ejemplo, pues ya no se escucha, porque la amplitud de la señal no puede pasar por ahí, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, la amplitud es grande y no puede pasar por ahí. Cosa diferente que pasa con la frecuencia, que es una magnitud que mide el número de ciclos por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Esta frecuencia son las estaciones de FM y estas, como
como la forma es diferente, ya es como el tiempo, el número de veces que se repite, o los ciclos que se repite, pues estos sí pueden pasar por todos lados y pues, podemos escuchar el radio abajo de los puentes y cosas así por el estilo. ¿Sí? Es la diferencia entre la amplitud y la frecuencia. La amplitud es qué tan ancha es la señal, y la frecuencia es con qué fuerza o con qué repetición le estamos dando. El periodo es el mínimo lapso que separa dos instantes de una señal y que se encuentran exactamente en el mismo estado, las mismas posiciones, velocidades, mismas amplitudes. Así, el periodo de oscilación de una onda es el tiempo empleado por la misma en completar una longitud de onda. En términos breves, es el tiempo que dura un ciclo de la onda en volver a comenzar. Lo que seguiría sería la longitud de onda. Esta describe cuán larga es la misma con respecto a la velocidad de la luz, la distancia que existe entre dos crestas o valles consecutivos se denomina longitud de onda. Si nosotros vemos un diagrama en el que vemos la señal, que es como unas montañitas, pues es el pico de una montaña, el pico de la otra, cuando estamos vemos un diagrama de eso. La velocidad de programación. Todas las ondas tienen una velocidad de programación finita. En este valor incluyen las fuerzas recuperadas elásticas del medio y determinados factores de la masa del medio, la densidad lineal de las cuerdas, la profundidad del agua bajo la superficie o el coeficiente adiabático, la masa molecular y la temperatura en el caso de la propagación del sonido en un gas. En todos los casos, la velocidad es constante. ¿Sí? Nosotros no es lo mismo que hablemos arriba del agua que abajo del agua. Vamos a ver que se distorsiona. Y la velocidad a la que se transmite el sonido es muy diferente si estamos bajo el agua o estamos sobre el agua. ¿Sí? Es muy diferente. Tiene que ver mucho con el medio. Finalmente, estos son los documentos de los cuales saqué la información. Están disponibles en internet si ustedes los buscan así directamente, y para los que son mis alumnos los van a encontrar en la plataforma.